Muy buenas noches, amigos, ¿cómo les va? Dios les bendiga. Mi nombre es David Brandán y estamos transmitiendo desde San Miguel de Tucumán, República Argentina, para todas nuestras amistades, para todos nuestros amigos. Bienvenidos a todos los amigos que nos acompañan siempre acá en Facebook. Esta reunión es realizada por Google Meet, ¿sí? Como siempre, damos gracias a Dios y estamos ya en el programa, en la transmisión número 19. Realmente es impresionante cómo ha pasado el tiempo y estamos muy contentos, ¿no? Como siempre, muy contentos, muy agradecidos a Dios porque nos permite poder compartir esto que nosotros hemos conocido, ¿sí? Vamos a dar la bienvenida en este caso. Bueno, estoy con la hermana Gilda, ¿sí? Muy buenas noches, Gilda, ¿cómo estás? Buenas Buenas noches, noches, David. David. Buenas Buenas noches a noches a todos. todos. Muy bien, queremos mandar saludos a nuestras queridas hermanas, a Maru, bueno, a Mariela, a Silvia también y a todos, a Ricardo, a Nelly, ¿sí? Queremos mandarle un fuerte abrazo y, bueno, fuerza adelante, pedirle que Dios, la fortalezca. Bueno, hemos estado de luto, sí, de duelo. La hermana Maru perdió una tía y nosotros también perdimos una hermana, a Rosita, que la vamos a llevar siempre en nuestro corazón y será hasta cuando Cristo venga, ¿no? Porque la esperanza de la pronta resurrección siempre va a estar vigente. Lo dice su palabra y nosotros, Rosita, ella eh, aceptó al Señor, se entregó al Señor en el bautismo. Entonces nosotros estamos muy seguros que ella va a resucitar cuando Cristo venga pronto. Bueno, eh, Gilda, vamos a comenzar esta reunión como siempre lo hacemos con una oración. Vamos a orar, pedir la bendición a Dios. Eterno Padre, te damos gracias una vez más por permitirnos poder, Señor, hacer esta entrega, poder, Señor, compartir los estudios bíblicos, el curso bíblico, como le hemos llamado, compartir tu palabra, Señor, para aquellos amigos que nunca tal vez escucharon sobre ti, nunca tuvieron la oportunidad de leer la Biblia, Señor. Así que te rogamos que nos bendigas, nos dirijas con tu Santo Espíritu, que todo lo que digamos, Señor, sea para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén, Señor. Amén. Amén. Muy bien, vamos a hacer un breve repaso. ¿Sí? En el estudio anterior nosotros habíamos estudiado sobre el estilo de vida cristiano, ¿sí? Es decir, prácticamente ese estudio era un tipo resumen, ¿sí? De todo lo que nosotros venimos estudiando, ¿sí? Es decir, el proceso que tiene el cristiano, que es luego de haber sido justificado, perdonado, tiene el proceso de santificación, comienza un proceso de santificación y lo habíamos hecho en dos partes, ¿sí? Al estudio número 18, es decir, para que no quede así incompleto o no sea superficial, ¿sí? Hemos desarrollado en la primera parte del estudio 18, desarrollamos lo que es el tema de la santificación. Luego, en la segunda entrega, habíamos hablado de una parte práctica del creyente, ¿sí? La parte que le toca, ¿sí? Pero esta parte que le toca no tiene ninguna gloria porque toda la gloria es para Dios y el, el deber de un cristiano no hay gloria en que cumplamos con un deber que el Señor nos da, ¿sí? Y habíamos visto que en el estudio el estilo de vida cristiana, tenemos que el cristiano se alimenta de la palabra de Dios todos los días, ora, y practica la oración, eh, santifica el día sábado, es decir, guarda el cuarto mandamiento, que es el séptimo día, el sábado, el reposo de Dios, adora a Dios en ese día,
habíamos visto que en ese día también asiste a la iglesia como Jesucristo, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en un importante estudio, el estudio número 18, ¿sí? Ahora nosotros nos abocamos ya al estudio número 19, ¿sí? El estudio número 19, ¿cómo es el título? Vamos a pedirle a Gilda que nos diga el título del estudio número 19. ¿Qué enseña la Biblia acerca de los principios de salud y las normas de vida? Exactamente. ¿Qué enseña la Biblia, ¿sí? Acerca de los principios de salud y las normas de vida? Es decir, este estudio es también un complemento. Es un complemento del estudio anterior, o sea, de la nueva vida. ¿Por qué es un complemento? Porque en la entrega que nosotros tuvimos, no podemos, no nos da el tiempo para compartir todo lo que implica, ¿no? Y este estudio nos da luz, esta nueva entrega, el estudio número 19, nos da luz con respecto a otros puntos, ¿sí? Así que vamos a comenzar entonces, vamos a ir por el primer subtítulo, Gilda, y la primera pregunta. ¿Qué nos dice el primer subtítulo y la primera pregunta? Sí, el primer subtítulo del estudio nos dice, el cuerpo es el templo de Dios. Y la primera pregunta nos dice, ¿cómo considera Dios el cuerpo humano? Y nos cita 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Muy bien, gracias Gilda. Entonces ahí tenemos la primera pregunta. Yo, el primer versículo, dice, ¿cómo considera Dios el cuerpo humano? Y acá en 1 Corintios, el capítulo 6, el versículo 19 al 20, 19 y 20, dice, o ignoráis, dice, hace una pregunta el apóstol Pablo, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Versículo 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, ¿sí? Nosotros tenemos acá a esta primera pregunta la afirmación, es decir, el apóstol Pablo, escribiéndole ahí a los corintios, le estaba diciendo que le hace una pregunta. ¿Ustedes ignoran, acaso ignoran que su cuerpo, ¿sí?, es templo del Espíritu Santo? Iglesia, ya habíamos mencionado, ¿sí?, cuando hablamos de iglesia, iglesia no es los muros, no son las paredes, ¿sí?, no son el edificio. La iglesia son el cuerpo de creyente. Entonces, acá el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios, dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es decir, cada creyente es convertido en un templo un templo vivo, un templo humano, ¿sí?, un templo de carne, ¿sí? Por el Espíritu somos templo del Espíritu Santo, ¿sí? Dice, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, no nos pertenecemos, ¿sí? ¿Por qué? Y ahí da el por qué. Porque hemos sido comprados por precio, ¿sí? Cuando alguien paga una deuda, se transforma en dueño, ¿sí? Entonces, hemos sido redimidos, eso es lo que significa redención, significa comprado, rescatado, ¿sí? Entonces nosotros hemos sido redimidos, ¿sí?, del pecado, hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, ¿sí? Gilda, ¿cuál sería entonces la respuesta a esta primera pregunta?
La respuesta a cómo considera Dios el cuerpo humano es: Dios lo considera como templo del Espíritu Santo. Exactamente, es decir, cómo considera Dios el cuerpo humano como el templo del Espíritu Santo, ¿sí? Eso es lo que dice el versículo bíblico, ¿sí? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Vamos a pasar, ¿sí? Luego de esta primera pregunta, pasamos a la pregunta número 2. ¿Qué dice la pregunta número 2, Gilda? ¿En qué dos aspectos de la salud se interesa Dios? Y nos cita tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 2. Muy bien. La tercera carta de Juan, ¿sí? La epístola de Juan, tercera carta de Juan, el versículo 2 porque tiene un solo capítulo, ¿sí? Amado, deseo que prosperes en todo y tengas salud, así como prosperas espiritualmente. Muy bien. Entonces, decía la pregunta que Dios se interesa en dos aspectos, ¿sí? En nuestra salud. ¿Y qué es lo que dice el versículo bíblico? Ahí está el versículo bíblico donde dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, ¿sí? Salud, así como prospera tu alma. Entonces, estos son los dos aspectos de la salud que se interesa a Dios, ¿sí? ¿Cuál sería la respuesta, Gilda, a esta pregunta? Sí, la respuesta es en la salud física y espiritual. Muy bien, es decir que Dios, él está preocupado por nuestra salud física y también por nuestra salud espiritual. Muchos creen que Dios se interesa solamente por la parte espiritual, pero esto no es así, ¿sí? Acá tenemos textos bíblicos en donde nos presentan que el Evangelio es íntegro, ¿sí? Y si nosotros, ahondamos más en este tema, resulta que nuestra alma, nosotros somos un alma viviente, ya vamos a llegar a ese tema, a ese punto, ¿sí? En uno de los estudios posteriores. Está compuesto de tres leyes. Nosotros tenemos leyes físicas, leyes mentales y ley moral, ¿sí? Entonces, si nosotros pensamos que solamente las leyes morales, es decir, las espirituales, son las que le interesa a Dios, estamos totalmente equivocados, ¿sí? Dios, cuando viene la bendición del Evangelio, hay algo íntegro, hay una bendición íntegra, y eso le corresponde también no tan solo a la salud espiritual, sino a la salud física. Muy bien, acá en el Power yo tengo 8 remedios naturales, ¿sí? Incluimos en este estudio, ¿sí? 8 remedios naturales sobre la salud, ¿sí? Estos 8 remedios naturales son realmente al que conoce, ¿sí? al que adquiere el conocimiento, es una gran bendición. ¿Por qué? Porque son remedios que no tienen un gran costo. No nos sale tan caro practicar estos remedios naturales. Y estos remedios naturales son el aire puro, ¿sí? El agua, el poder beber agua, el descanso, es muy importante el descanso, ¿sí? Poder descansar, practicar el ejercicio físico, la luz solar, ¿sí? Que nos aporta vitamina D, ¿sí? La buena alimentación,
¿sí? Acá en la palabra de Dios hay mucho para hablar sobre la buena alimentación, ¿sí? Y luego tenemos la temperancia que en la Biblia le llama dominio propio, ¿sí? Tenemos la temperancia y lo que es la intemperancia. ¿Qué es lo que sería la intemperancia? La intemperancia es cuando nosotros nos alimentamos exageradamente. Te pongo un ejemplo. Si tenemos que comer un plato de comida, un plato y medio, nos comemos tres. Eso ya es intemperancia. Aquellos hay también que, por ejemplo, beben muchos líquidos alcohólicos. Entonces, pongamos un ejemplo, en vez de tomar, no digo que tengan que tomar, ¿sí? Solamente les pongo un ejemplo. Toman una cerveza, comparten con los amigos, pero se le va la mano y se toman 2, 3 cajones. Eso es intemperancia, ¿sí? Entonces, el ser humano pierde el dominio, no tiene dominio. Entonces, es muy importante para la salud la temperancia. Y por último, la confianza en Dios. Conociendo estos remedios y cada uno cómo funciona, o sea, no tenemos que ser expertos para saber cómo funciona todo esto, pero es muy importante el conocimiento y la práctica de estos remedios naturales, ¿sí? Muy bien, esto es como novedad, porque en realidad el estudio en sí no contiene esto, ¿sí? Estamos haciendo un adicional. Vamos a pasar a la pregunta número 3, ¿sí? Ahora sí vamos a pasar a la pregunta número 3. ¿Qué nos dice la pregunta número 3, Gilda? Y el segundo subtítulo. Sí, el segundo subtítulo nos dice los principios de la salud. Y la tercera pregunta es, ¿cuál es el principio básico en la alimentación? Y nos cita 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, ¿sí? Entonces acá es muy claro el apóstol Pablo nuevamente, escribiéndole a los Corintios, ¿sí? Que si nosotros comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, tenemos que hacerlo todo para la gloria de Dios, ¿sí? Volvemos a poner el ejemplo de la temperancia, ¿sí? Si nosotros supongamos en una fiesta y estamos, qué sé yo, sirven todo tipo de comida, Y en vez de comer moderadamente, nos largamos a comer como si fuera que no hemos comido no sé, en toda la semana. Bueno, eso no es para la gloria de Dios, ¿sí? Y luego, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros hacemos un abuso de comida, ¿sí? Entonces viene todo un problema digestivo y por detrás de esto vienen todas las enfermedades. Entonces, ¿a qué queremos llegar? ¿A qué quiere llegar este estudio? Que cuando el Hijo de Dios se encuentra con el Señor Jesucristo, entrega su vida, comienza una nueva vida, cambia absolutamente todo. Entonces, ahora el Hijo de Dios ya tiene otro comportamiento, no es el mismo comportamiento de antes. Si antes era bebedor, era intemperante, queda mejor un poquito intemperante, pues ahora ya no. El Hijo de Dios sigue los pasos de Cristo. Y Cristo no hacía todas esas cosas, ¿sí? Entonces, acá viene lo que sería un equilibrio, ¿sí? Un equilibrio con respecto a los principios de alimentación. Todo lo que nosotros hagamos, tenemos que meditar. ¿Esto glorifica a Dios? Pues entonces, si no glorifica a Dios, debemos abandonarlo y corregirlo, ¿sí? ¿Cuál sería entonces la respuesta, Gilda, a esta pregunta? Sí, el principio básico en la alimentación es hacerlo para la gloria de Dios. Exactamente.
hacerlo para la gloria de Dios. Pasamos a la pregunta número 4. ¿Qué nos dice la pregunta número 4? ¿Qué carnes son inconvenientes? Y nos cita Levítico capítulo 11, versículo del 3 al 20. Muy bien. ¿Qué carnes son inconvenientes? ¿Sí? Levíticos capítulo 11, versículo 3 al 20. ¿Puedes leerlo, Gilda? Sí. Podéis comer cualquier animal rumiante de pezuña hendida, pero de los que rumian y de los que tienen pezuña hendida no comeréis. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por impuro. Ni el tejón, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por impuro. Ni la liebre, porque parece que rumia, pero no tiene pezuña hendida, la tendréis por impura. Ni el cerdo, porque tiene pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por impuro. No comeréis su carne, ni tocaréis su cuerpo muerto, lo tendréis por impuro. De todos los animales acuáticos del mar o de río, podéis comer todo lo que tienen aletas y escamas. Pero los reptiles y animales acuáticos que no tienen aletas ni escamas, los tendréis en abominación. Os serán abominables, no comeréis su carne, ni abominaréis sus cuerpos muertos. Todo animal acuático que no tenga aletas y escamas, los tendréis en abominación. De las aves, estas tendréis en abominación y no las comeréis. Serán abominables el águila, el quebrantahuesos, el azor, el milano, el gallinazo y todas sus variedades, el cuervo y sus especies, el avestruz, la lechuza, la gaviota y toda especie de gavilán, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano y el buitre, la cigüeña y toda especie de garza, la abubilla y el murciélago. Abominaréis todo insecto que ande sobre cuatro patas. Muchas gracias, Gilda. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos acá? ¿Sí? Tenemos el consejo de Dios. Tenemos el consejo de Dios de qué carnes son las que se pueden comer. ¿Sí? ¿Qué pasó acá con que Dios permitió que se coma carne? ¿Sí? Pero no cualquier carne, es decir, el Creador, el que hizo al ser humano, ¿sí?, le dio una dieta. Pero ahora cuando la tierra fue maldita por causa del diluvio, entonces esa dieta no pudo ser llevada a cabo porque no había vegetación, ¿sí? Que Dios, ya vamos a ver el versículo, le dio legumbres, le dio toda planta, todo árbol que dé semilla para comer, legumbres, cereales y hortalizas. Eso era la dieta original. Pero cuando vino el diluvio, pues entonces Dios permitió que el hombre consuma carne, pero no cualquier carne. Esto Dios lo volvió a especificar, ¿sí?, cuando libertó a su pueblo en el desierto, y de ahí en el desierto obviamente no pueden llevar a cabo la alimentación ideal, la alimentación original que él había dado. Entonces le permite que consuman carne, pero no cualquier clase de carne. Entonces eso es lo que nos brinda el libro de Levíticos, el capítulo 11, versículos 3 al 20, ¿sí? Que no todo animal es posible que se coma, no se puede llevar a nuestro cuerpo cualquier tipo de animal, no. Tienen que ser animales limpios. ¿Y cuáles son esos animales limpios? Lo dice específicamente en el versículo 3, ¿sí? De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia. Estas son
las especificaciones que da Dios con respecto a los animales limpios, ¿sí? Es decir, en este caso, ¿quién sería que tenga la pezuña hendida y que rumia, por ejemplo, la carne vacuna, la vaca, ¿sí? Es un animal limpio. Ahí tenemos el cordero, tenemos la cabra también, los cabritos. Todos esos son animales que su carne se puede comer. No pasa lo mismo, por ejemplo, y acá está una lista de especificaciones, ¿sí? Ahí ustedes pueden ver la lista de Levíticos, ¿sí? Una lista de especificaciones. No pasa lo mismo con, por ejemplo, un animal que es inmundo, como sería el cerdo, ¿sí? Es decir, el chancho es un animal inmundo. Y la ciencia con respecto a esto va creciendo muchísimo, ¿sí? El consejo que Dios le había dado, luego la ciencia confirma, ¿sí? El por qué no son buenas estas carnes. Estas carnes contaminan la sangre, ¿sí? Contaminan totalmente la sangre y por detrás de esto vienen muchas enfermedades. Noten ustedes que también habla de las aves, ¿sí? Entonces, no cualquier ave podemos comer, ¿sí? Por ejemplo, habla de a ver, vamos a ver aquí en el pasaje, en el otro pasaje, yo lo tengo acá, ahí lo están viendo ustedes. Por ejemplo, habla del cuervo, ¿sí? El cuervo, el águila, el quebrantahueso, el azor, no se puede comer cualquier tipo de carne de ave, ¿sí? El avestruz, la lechuza, la gaviota, no se puede, no se puede. Hay especificaciones, el Señor nos dio, esto se puede comer, esto no. Y la ciencia confirma lo que Dios dice, ¿por qué? Porque detrás de todas estas, que el hombre ignora, en principio ignora porque no sabe de la palabra de Dios, y luego, no puede ser que no ignore, pero es desobediente, come igual. Entonces, por detrás de esa desobediencia vienen una montaña de enfermedades, ¿sí? Noten ustedes que acá, en un principio, no se sabe bien, o será que se sabe, pero en un principio alegaban a que el virus el virus moderno, que bueno, nosotros ya sabemos, todo el mundo sabe, había sido originado por que los chinos comían murciélagos, ¿sí? No sabemos a ciencia cierta si esto es verdad o si fue una creación manipulada, ¿sí? Pero si hubiese sido así, esto no tendría que haber sido nunca. ¿Por qué? Porque si todos conocieran que estos animales no hay que comerlo, pues entonces nos evitaríamos un montón de maldiciones por desobedecer la palabra de Dios, ¿sí? Ahora bien, también habla ahí de lo que sería los animales acuáticos, ¿no? Los animales acuáticos, por ejemplo, dice que tienen que ser aquellos que tienen aletas y escamas, ¿sí? Y hay muchos, el ser humano también consume, por ejemplo, animales que son inmundos y que traen la misma consecuencia para la salud que, por ejemplo, el cerdo, ¿sí? Por ejemplo, hay algunos que comen bagre. El bagre contamina la sangre, produce lo mismo que produce el cerdo, contamina la sangre. Entonces, nuestra salud se va deteriorando y empiezan a salir muchas enfermedades. Bien, ahora, ¿cuál sería la respuesta, Gilda, a esta pregunta? Y ahí vamos a pasar a compartir la dieta original. ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta es los animales que no tienen pezuña partida ni rubia. La pregunta número 6 nos dice, ¿por qué no conviene usar tabaco, café y bebidas estimulantes?
Y nos cita Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Por qué prescindimos de las bebidas alcohólicas? ¿Sí? Y el proverbio nos dice, el vino es encarnecedor, la sidra alborotadora. Cualquiera que yerra por ellos no es sabio, ¿sí? ¿Por qué prescindimos de las bebidas alcohólicas? Lo dice el proverbio porque no somos sabios, ¿sí? Y acá tenemos mucho para hablar, mucho para decir. ¿Por qué? Porque hay muchas ideas en el ambiente, irracionalidades, en donde prácticamente no se sabe o no saben, aquellos no razonan por qué hacen tal o cual cosa, ¿sí? Por ejemplo, tenemos los grupos de amigos en donde dicen, se preguntan o no, nunca se preguntaron, ¿esto hace bien a mi salud? ¿Sí? Esto, ¿por qué lo hago? ¿Sí? Entonces me ha tocado a mí preguntar a muchos amigos, ¿sí? ¿Y por qué haces esto? Tanto esto como el cigarrillo, bueno, que ya lo vamos a ver. ¿Por qué te juntás a tomar y tomás y tomás y tomás? ¿Sí? Y bueno, te dicen porque los que más toman son los más machos, dicen. ¿Sí? ¿Esto es así? ¿Será que un hombre muestra su hombría por ingerir tanta bebida alcohólica que no le hace falta al organismo? ¿Sí? No, no es así. Al contrario, el estudio científico mostraron que la cerveza, por ejemplo, si hablamos de la cerveza, eh, aumenta las hormonas femeninas en el hombre, ¿sí? Es por eso que cada vez el plan del enemigo es ir degradando la masculinidad de cada hombre, ¿sí? Y lo hace por distintos medios y uno de ellos es estas bebidas, ¿sí? Como sea el caso de la cerveza. La cerveza aumenta las hormonas femeninas en el hombre, ¿sí? Además de otras cosas que también afectan en la salud. Entonces, muchas cosas. Soy más macho, no, no te hace más hombre el beber bebidas alcohólicas. Es que necesito divertirme. ¿Será que necesitamos divertirnos para poder, necesitamos beber bebidas alcohólicas para que tengamos una diversión? ¿Esto qué quiere decir? Que si no hubiésemos tenido bebidas alcohólicas, nosotros hubiésemos sido un aburrido toda la vida. No, es posible divertirse de forma sana, ¿sí? Y es mucho más beneficioso, ¿sí? Y me parece a mí mucho más atractivo también el poder tener una diversión en forma sana y no recurrir a las bebidas alcohólicas. Y así muchas ideas que se dicen. ¿Y por qué tomás? Y porque mis amigos toman. Es decir, que no tenés una respuesta razonable del por qué iniciaste en tomar bebidas alcohólicas, ¿sí? Entonces, lo hacen por imitación. ¿Por qué? Porque el otro toma, entonces yo también tomo, ¿sí? Y eso se produce un vicio y se produce y va el hombre en una degradación cada vez más, además que es también afecta al bolsillo, es decir, en la parte económica, y todo eso no es necesario. Ahora, el punto ¿cuál es acá? El punto es que el Hijo de Dios, ¿sí? Ha cambiado su vida, ha sido cambiado en Cristo Jesús y ahora ya no hace las cosas que hacía antes. ¿Sí? Si antes se emborrachaba, si tenía el vicio del alcohol, si se juntaba, digamos, con todas las amistades, digamos, a tomar, ahora ya es una persona cambiada. ¿Por qué? Porque Cristo nos dio el ejemplo ese, ¿sí? Hay muchos que tergiversan las escrituras para decir que la Biblia autoriza a
beber bebidas alcohólicas, por ejemplo, cuando habla de vino. Hay algunos que malinterpretan textos bíblicos, por ejemplo, decían que Cristo ha tomado vino, ¿sí? Y resulta que ese texto donde dice, porque vino el Hijo del Hombre, y dicen que es bebedor y que come mucho, ¿sí? Entonces, el Señor Jesucristo estaba diciendo lo que ellos decían, no que Él tomaba o que bebía bebidas alcohólicas. Y cuando habla de vino, en algunas partes de la Escritura, ¿sí?, se refiere al jugo de la vid, ¿sí? El vino que se hace, que se ingiere en la Santa Cena, es jugo de la vid puro, sin fermentar, ¿sí? No es alcohol, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros no necesitamos alcohol. Nuestro cuerpo ya tiene incorporado, ya produce alcohol. Y si nosotros le aumentamos más alcohol, hay una sobredosis de alcohol, ¿sí? Esto hay mucho para hablar, ¿sí? Yo no soy experto, pero nosotros tenemos los mínimos conocimientos para saber qué decisiones tenemos que tomar, ¿no? Ahora, ante este vicio, como siempre lo decimos, es posible vencer cualquier tipo de vicio. Con el poder de nuestro Dios, ¿sí?, la regeneración que nos da una nueva vida, podemos nosotros vencer cualquier tipo de vicio, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la respuesta, Gilda? Ya hemos... Repetir la respuesta, por favor, de la pregunta número 5. Prescindimos de las bebidas alcohólicas porque el que por ellos se desvía no es sabio. Excelente. Bueno, ahora sí vamos a pasar a la pregunta número 6. ¿Qué nos dice la pregunta número 6? ¿Por qué no conviene usar tabaco, café y bebidas estimulantes? Y nos cita Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. Muy bien, Gilda, ¿podrías leerlo? 1 Corintios 3, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y ese templo sois vosotros. Excelente. Entonces nosotros acá tenemos principios, ¿sí? ¿Habla la Biblia sobre el cigarrillo? Pues no, no habla sobre el cigarrillo. ¿Habla la Biblia sobre el café? No, no habla sobre el café. ¿Habla la Biblia sobre bebidas estimulantes? No, no habla sobre bebidas estimulantes. La palabra de Dios no habla en forma específica de estos vicios, ¿sí?, de la edad moderna, ¿sí?, pero sí nos da principios generales. Entonces, con estos principios nosotros podemos, y que afectan a nuestra salud, nosotros podemos tomar decisiones de no ingerirlo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Y este es los principios bíblicos, ¿sí? Dice en 1 Corintios 3, 16 al 17, ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿Sí? El primer versículo que habíamos citado en este estudio. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Sí? Entonces, acá tenemos el principio en donde nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y tenemos la advertencia de que si nosotros destruimos el cuerpo del Espíritu Santo, Dios también nos va a destruir. Y acá vienen muchas consecuencias de no haber
cuidado el templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo, ¿sí? Nuestra salud. Entonces, el cigarrillo, el tabaco, es veneno, ¿sí? Yo recuerdo un programa de televisión en donde un programa conocido, ¿sí? Lo nombro, era CQC, ¿sí? En donde uno de los noteros, ¿sí? Le preguntaba a la gente, ¿vos tomarías veneno para rata? Y la gente le respondía, no. ¿Tomarías alquitrán? No. ¿Tomarías? Y una serie así de muchos venenos, ¿sí? Y la gente le decía, no, no tomaría, a conciencia no tomaría. Entonces le hace reflexionar este periodista y le dice, este cigarrillo contiene todos los venenos que vos dijiste que no ibas a consumir. Es decir, que ignorantemente las personas estaban consumiendo veneno de rata, alquitrán y no sé cuántos venenos contiene el tabaco, ¿sí? Que le hacen muy mal a la salud, destruyen nuestros pulmones, ¿sí? Destruyen parte de nuestra vida. ¿Por qué? Porque si esa persona se hubiese cuidado, no hubiese caído en esos vicios, pues entonces podría gozar de buena salud, ¿sí? Y muchos llegan a la muerte. El cigarrillo es causa de cáncer, ¿sí? Los mismos paquetes de los cigarrillos dicen esto es causa de cáncer, pero las personas que están enviciadas lo mismo fuman, ¿sí? Ahora, esto es lo mismo que pasa con las bebidas alcohólicas, ¿sí? ¿Y por qué fumas? No sé, me relaja. ¿Por qué fumás? Y bueno, yo he aprendido a fumar cuando era joven, con mis compañeros, con mis compañeras. O sea, por influencia de otro, ha empezado con un vicio que puede llevar, y muchas veces lleva a otro vicio, ¿sí? El Hijo de Dios es libre de cualquier tipo de vicio, ¿sí? Y si no ha podido vencer, no pudo vencer el vicio del cigarrillo, hay otros que tienen otros vicios como ser ya la fuma de marihuana, ¿sí? Drogas, cosas mucho más fuertes, más poderosas, ¿sí? Entonces, de todos esos vicios es posible salirse, ¿sí? Salir con el poder y la ayuda de Dios. Además de esto, nuestra iglesia brinda un servicio de poder hacer un curso para dejar de fumar en 5 días, ¿sí? Bien, y las otras bebidas como ser el café, el té, otras bebidas estimulantes, si nosotros investigamos un poquito solamente, ¿sí? Nos vamos a ver que todas estas bebidas son, por ejemplo, el café estimulante, la Coca-Cola estimulante, aparte de que produce diabetes, produce un montón de enfermedades, cáncer también al colon, un montón de enfermedades producen. Estas bebidas alteran el sistema nervioso, es por eso que cuando están con sueño dicen tomate un cafecito, ¿sí? El té también, ¿sí? O otras bebidas que alteran el sistema nervioso. No, ¿qué es lo que quiere nuestro Dios? Dios quiere que nosotros estemos sanos, ¿sí? Que no nos alteremos, no alteremos el sistema nervioso. Y por detrás de esto vienen también muchas enfermedades, el tema de la presión, por detrás de la presión vienen los ACV, ¿sí? Entonces, muchas enfermedades. Es muy importante que nosotros empecemos, ¿sí?, a corregir nuestra alimentación, empecemos a corregir los vicios que no hacen bien a nuestra salud. Y más hoy en día, ¿sí?, que tenemos una pandemia en donde este virus ataca a las partes respiratorias, ¿sí? Y entonces
en vez de el cuerpo mostrar una fortaleza, aquellos que han sido fumadores, bueno, están en una gran desventaja. ¿Qué nos dice Gilda? La respuesta a la pregunta número 6. No conviene usar tabaco, café y bebidas estimulantes porque atentan contra el cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Exactamente, muy bien. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dice la pregunta número 7. Sí, anterior a la pregunta número 7 hay un subtítulo que nos dice las normas de vida. Y la pregunta número 7 es, ¿cómo debe ser el arreglo personal? Y nos cita Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 9 y 10. Primera de Timoteo, el capítulo 2, el versículo 9 y 10, dice, asimismo, que las mujeres se atavien de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad, ¿sí? Acá este punto nos habla sobre el arreglo personal, ¿sí? ¿Qué significa esto? El Hijo de Dios tiene que, no es que tiene, sino que ha cambiado su estilo de vida, ¿sí? Y hoy en día nosotros toca el texto en tema de la mujer, ¿sí? Pero también es aplicable también a los hombres, ¿sí? La Biblia es genitiva, ¿sí? Aplica principios tanto para varones como para mujeres. Entonces, pero toca el tema de la mujer, ¿sí? En donde por ahí las mujeres llevaron una vida, mujeres o hombres llevaron una vida y sería la palabra, su presencia, su estilo de vestir, muestra quiénes son, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, un hijo de Dios o una hija de Dios no puede vestirse de manera ostentosa, es decir, tan llamativa, ¿sí? No, es un representante de Dios. Esto no quiere decir que nosotros vamos a andar todo el día vestidos en forma clásica de saco, de corbata, mujeres de traje, no. Sino que hay un cambio. La vestimenta habla también de si el Evangelio ha llegado a mi vida o no ha llegado, ¿sí? Hace falta, tal vez aquellas jovencitas, para poder presumir, mostrarse, ponerse escotes, minifaldas, pantalones ajustados. Pues las hijas de Dios y los hijos de Dios no necesitan recurrir a tales vicios que tiene la humanidad, ¿sí? Defectos que tiene la humanidad. No, ahora es un representante de Dios, ¿sí? Por eso dice que tiene que ser con ropa decorosa, con pudor y modestia, ¿sí? No con oro, ni con perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras. El apóstol llama a buenas obras. Esa debe ser la vestimenta. Buenas obras, como dice, corresponden a las mujeres que profesan piedad. Aquellos o aquellas mujeres que profesan piedad van a realmente a glorificar a Dios, como decía uno de los textos que habíamos citado, dice, hacer todo para la gloria de Dios. Entonces, si una vestimenta, que es una vestimenta como el mundo, a la moda del mundo, no glorifica a Dios, pues entonces corresponde cambiar ese estilo de vestimenta, ¿sí? ¿Cuál sería la respuesta a esta pregunta, Gilda? El arreglo personal debe ser con pudor, modestia y con buenas obras. Muy bien, muy bien.
Bueno, pasamos entonces a la pregunta número 8. ¿Qué nos dice Gilda la última pregunta, la pregunta número 8? ¿Por qué no asistimos a espectáculos inconvenientes? Y nos cita primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Por favor, ¿nos puede leer el último versículo, Gilda? 1 Pedro 2, 21. Sí, para eso fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Muy claro el versículo. Entonces, ¿por qué será que no asistimos a espectáculos inconvenientes? ¿Cuáles son esos espectáculos inconvenientes? ¿Sí? Tal vez el baile, tal vez algún recital, algo que sea inconveniente, ¿sí? Por ejemplo, en un baile, ¿será que está la presencia de Cristo? ¿Qué dice el versículo? Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Yo creo que en un baile donde se ve el objetivo principal no es precisamente buscar a Dios, sino las personas que van a bailar van a divertirse, van por muchas otras razones que no es precisamente en un baile, no van a glorificar a Dios, ¿sí? En donde se desarrolla, ponemos un baile por poner un ejemplo, ¿no? Se desarrolla la codicia, la ostentación, se transgreden leyes de salud como ser las leyes del descanso, ¿sí? Aquellos tienen que trasnochar, ¿sí? Pasan toda la noche despiertos, al otro día están totalmente destruidos, ¿sí? El desvelo es muy malo para la salud. ¿Será que nuestro Señor hacía esto? Pues no es el ejemplo de Cristo, ¿sí? Por poner un ejemplo. Entonces hay eventos y sí hay eventos, ¿sí? Hay eventos que son sanos y hay eventos que no son sanos, ¿sí? Entonces, cuando yo tenga estas circunstancias, no es para que marquemos, decir, esto sí, no se puede, esto no, sino para que ustedes razonen, ¿sí? Que si hay un evento, ¿sí? Y nosotros tenemos que hacernos la pregunta, ¿será que nuestro Señor hubiese asistido a este evento? ¿Sí? Por ejemplo, el fútbol, donde se desarrolla una idolatría impresionante, es prácticamente una religión, ¿sí? Si ustedes ven, el fútbol es una religión, hay idolatría muchísima. Entonces, que los hijos de Dios vayan por detrás de estas cosas, ¿pero qué? ¿No adoran a Cristo? ¿Sí? ¿Pero qué el Señor, ese es el ejemplo que les dio el Señor? ¿Sí? Bueno, son pequeños ejemplos, ¿sí? Lo importante es que nosotros nos preguntemos siempre, ¿será que nuestro Señor iba a participar de tal o cual evento? Si es para la gloria de Dios, sí, pero si no es para la gloria de Dios, entonces nosotros debemos seguir el principio bíblico. ¿Cuál sería la respuesta, Gilda, a esta pregunta? No asistimos a espectáculos inconvenientes porque no debemos ir a lugares a donde Jesús no iría. Exactamente. Bueno, hemos llegado al final de estas preguntas y ahora vamos a pasar al qué debemos hacer con este conocimiento, ¿sí? ¿Cuál conocimiento? Hacemos un repaso. Hacemos un repaso de los conocimientos. De que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿sí? De que Dios se interesa en nuestro aspecto físico y espiritual, ¿sí? No tan solo espiritual, sino físico. En donde tenemos nosotros también, cuando conocemos, tenemos
remedios naturales que son el aire, el agua, el descanso, el ejercicio, la luz del sol, la alimentación, la temperancia, la confianza en Dios, son remedios naturales cuando nosotros afrontamos por ahí algunas enfermedades, ¿no? Que el principio básico de alimentación, como recién lo dijimos, es todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios, glorificar a Dios con nuestras actitudes. Hemos tenido el conocimiento de cuáles son las carnes convenientes, ¿sí? Pero también hemos visto que Dios tiene una dieta y esa es la mejor dieta, ¿sí? La dieta que está en Génesis 1:29, que se trata de legumbres, hortalizas, frutas, ¿sí? Cereales. Esa es la mejor dieta que nosotros podemos llevar para nuestra salud, para la excelencia de nuestra salud. Prescindimos de las bebidas alcohólicas porque no es sabio. La persona que bebe alcohol no es una persona sabia, ¿sí? También no usamos el tabaco, el café, las bebidas estimulantes porque en nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y todo lo que haga daño a nuestra salud, nosotros debemos de dejar de consumir eso. Finalmente, el arreglo personal da y dice y habla sobre a quién, qué es lo que hemos creído o cuál es el cambio que el Señor está produciendo, ¿sí? Y si nosotros tenemos un arreglo personal que va con respecto a la moda y esa moda no está muy en armonía con las cosas de Dios, pues es menester cambiar esa moda y abandonarla. Y finalmente, ¿por qué no asistimos a espectáculos inconvenientes? Pues porque dice que nuestro Señor nos dejó el ejemplo para sus pisadas. Con todo este conocimiento, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué nos dice el consejo bíblico? ¿Qué nos dice el qué debo hacer, Gilda? Sí, el que debo hacer nos dice, procurar vivir una vida cristiana perfecta y nos cita Mateo capítulo 5 versículo 48 y dice así, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Exactamente, ser pues vosotros perfectos. ¿Qué significa ser perfecto? Perfecto significa, la palabra perfecta significa dar en el blanco, ¿sí? Eso es lo que significa perfecto. Y acá el texto bíblico nos dice que nosotros debemos ser perfectos, es decir, esto es un deber, ¿sí? Sed pues vosotros perfectos. Ahora, metiendo un poquito acá porque el estudio dice procurar, vivir una vida cristiana perfecta, procurar. Pero resulta que como el Evangelio va cada vez, va adquiriendo una mayor luz, es más específico, es más claro, ¿sí? El procurar hace una obra humana, ¿sí? Y acá el versículo bíblico no nos dice que nosotros procuremos, ¿sí? Es decir, el evangelio que muchos profesan es procurar, es decir, por ejemplo, ¿cómo estás con las cosas espirituales? Y bueno, estoy en la lucha, estoy intentando, estoy luchando. ¿Será que el Espíritu necesita luchar? ¿Será que el Espíritu de Dios necesita intentar? ¿Será que el Espíritu necesita probar? ¿Sí? No, el Espíritu es, ¿sí? Cuando el Espíritu es decir, no necesita ni procurar, ni intentar, ni luchar, sino que sencillamente es, ¿sí? Esto es un principio del ser. Y acá el versículo bíblico nos dice sed, es decir, de ser. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, ¿sí?
¿cómo vamos a ser perfectos nosotros? Perfecto, ya dijimos, es dar en el blanco. Todo lo bueno que nosotros aprendemos tenemos que vivirlo, ¿sí? Vivirlo, no procurar, porque la carne procura, pero el espíritu no procura, el espíritu es, ¿sí? Entonces, pedirle al Espíritu Santo que nos haga ser, pues, vosotros perfectos, es decir, demos en el blanco en todo nuestro marco alrededor, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, ¿sí? La perfección cristiana es posible en Cristo Jesús. Muy bien, pasamos ahora a el segundo ¿qué debo hacer? ¿Qué nos dice Gilda el segundo ¿qué debo hacer? El segundo consejo nos dice seguir en todo el ejemplo de Jesús y nos cita primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6. Y dice así: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Este es el último consejo bíblico de este estudio. Entonces dice, seguir el ejemplo de Jesús. Somos cristianos, ¿sí? Los cristianos han sido calificados como cristianos porque hacían todo lo que Cristo hacía. Es decir, por eso es que fueron llamados cristianos. Oraban como Jesucristo, predicaban como nuestro Señor Jesucristo. En el principio sanaban también. La iglesia primitiva tenía el don de sanidades como nuestro Señor Jesucristo, y cada día seguían las pisadas de Cristo, ¿sí? Entonces dice, el que dice que permanece en él debe, ¿sí? Debe andar como él anduvo. Cuando nosotros no andamos como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, pues estamos errando el Evangelio. Algo está pasando entre nosotros. Entonces, no procuremos, sino que pidamos al Espíritu que nos haga ser. Pidamos al Espíritu que nos haga andar, ¿sí? Como Cristo anduvo. Queridos amigos, hemos llegado al final de este estudio, ¿sí? Y como siempre no queremos dejar pasar esta meditación, estos textos bíblicos, ¿sí? Sin antes no hacer una oración, ¿sí? Una palabra de oración para que si tenemos algún problema, Dios nos dé la sabiduría para poder apartarnos de lo malo, ¿sí? Y poder vivir en armonía con la voluntad divina, ¿sí? Vamos a orar. Eterno Padre, Señor, te damos gracias por el conocimiento, Señor, que nos entregas en tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque hemos entendido que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que ya no podemos, Señor, hacer la vida que nosotros hacíamos, que ya no podemos, Señor, destruir nuestro cuerpo, que es tu templo, Señor, donde tú habitas. Señor, hemos conocido que hay una dieta que es lo ideal, dada por ti, Señor. Sabemos que hay carnes que tú aconsejas a que no comamos, ¿sí? Que hacen mal a la salud. Hay bebidas, Señor, que hacen mal a la salud y destruyen nuestro cuerpo. También, Señor, hemos tenido el conocimiento de la vestimenta cristiana, Señor. Te ruego, Señor, por todos nuestros amigos que puedan ser sabios, Señor, que sean sabios para poder honrarte y glorificarte, Señor, en su cuerpo y en sus vidas, Señor, cristianas. En el nombre de Jesús te damos gracias, nuestro Dios. Amén. Muchísimas gracias, queridos amigos. Muchísimas gracias, Gilda. Sí, muchas gracias por esta nueva entrega del estudio número 19. Que Dios le bendiga y bueno, saludamos a todos nuestros amigos y será hasta nuestro próximo encuentro. Buenas noches, Gilda. Dios bendiga a todos.